la inclusión financiera, que generalmente la referimos a personas naturales, y en esta ocasión vamos a conversar y a profundizar en el tema de esta inclusión financiera para las pymes. Y por eso nos acompaña hoy Eric Morán, que es director comercial de Banco Integral. Bienvenido, Eric. Bienvenido. Muchas gracias, buenos días a todos. Me da gusto estar contigo, Sol, contigo, Byron, hablar de un tema que realmente me apasiona, que es la inclusión financiera de la MIPYMES. La banca en un 2x3. Finanzas claras, sin complicaciones. El placer es nuestro por tener tu experiencia acá. Quisiera que nos comentaras específicamente, creo que te nos ibas a anticipar en eso, pero ahora sí nos puedes decir a qué nos referimos con pymes, a qué nos referimos con MIPYMES y cuál es ese impacto que tenemos en inclusión financiera en ellas y el desarrollo del país. Perfecto. Cuando hablamos de MIPYMES, estamos hablando del sector de micro, pequeña y mediana empresa. Digamos, es un sector bastante heterogéneo. Ahí hay de todas las actividades. Hay comercio, servicio, industria, transporte, agropecuario. Es decir, es heterogéneo su actividad. Pueden venir en microempresas de ingresos mensuales de $1, $100, $1,500. Ahí estás hablando de una microempresa de subsistencia. Y te puedes ir hasta las medianas empresas que normalmente andamos hasta 7 millones en ventas anuales. Entonces, como te das cuenta, es un amplio espectro el que alberga las micro, pequeñas y medianas empresas. Cuando hablas de pequeñas empresas, imagínate un negocio que puede andar facturando entre $100,000 al año hasta 1.8 millones al año, ¿verdad? Eso estamos hablando de entre $1,500 mensuales en adelante. Y como algún ejemplo de un microempresario, Eric, que se te venga a la cabeza. Mira, cuando hablas de microempresa, cuando hablas de subsistencia, imagínate ese vendedor de frutas y verduras, ese carpintero, esa tienda de barrio, ¿verdad? Esa transportista que tal vez ha alquilado un vehículo y así ha empezado a hacer viajes. Es decir, esos son nuestros grandes empresarios del país que tienen la micro y pequeña empresa. Y también creo que hay datos relevantes con tu pregunta de que cómo contribuyen con el país. Es importantísimo cómo ellos construyen el tejido empresarial. Te voy a dar algunos datos. Uno es 9 de cada 10 unidades económicas en el país pertenecen al sector de las MIPYMES. Para darte una dimensión, estamos hablando que alrededor de 888,000 unidades económicas son entre micro y pequeñas empresas. Si ya le agregas las medianas, que son 2,600 empresas, estás hablando de 889,000 unidades. En términos de impacto es grandísimo, pero en varios estudios, por ejemplo, FUSAI, que lo lanzó la semana pasada con la otra cara de la economía, que lo realizan con un fondo de la Unión Europea y también lo avala en algunas cifras con AMIPE, podés entender lo que siempre decimos en los bancos, que son la columna vertebral del empleo. A mí me gusta decirlo de esta manera: 7 de cada 10 familias dependen sus ingresos familiares de que a la MIPE le vaya bien, porque trabajan en una empresa o micro o pequeña empresa. Entonces, para traer bienestar a las comunidades, al país, al desarrollo económico, son importantísimas. Y un tercer dato es que cuando tú hablas de un indicador, digamos, macroeconómico, que generalmente se traduce en Producto Interno Bruto o PIB, que no es más que una medida de la salud del país y es una medida con la cual puedes comparar los demás países del mundo, ¿verdad? Y podernos comparar. Podés entender que tiene un gran impacto. Según esos últimos estudios, el 48% del PIB del país lo contribuye este sector de MIPYMES. Wow. Entonces, realmente, como te digo, el impacto en el país es enorme y por eso nos debe interesar a todos. Hay que apostarle a las MIPYMES definitivamente. Así es. Tú me mencionabas de la inclusión financiera, ¿verdad? Porque ahorita te he descrito un poco el concepto de MIPYMES, cómo se clasifican y datos importantes de por qué nos interesan. Pero cuando hablamos de inclusión, la inclusión a mí me gusta decir que es el acceso real, oportuno y sostenible de ese empresario de la micro y pequeña empresa en el sistema financiero, con productos y servicios financieros. Cuando hablamos de productos y servicios financieros, pues ya sabemos, son cuentas, créditos, seguros y demás productos transaccionales y digitales, ¿verdad? Pero hablando de inclusión es el acceso. Pero cuando hablas de acceso y hablas de microempresa,
es ahí donde todos los bancos que pertenecemos a Avanza nos preocupamos por ese acceso real. Significa que independientemente de tu nivel de formalidad, independientemente de tu nivel o de tu actividad a la que te dedicas, como te digo, son varios sectores, o independientemente si operas en una zona urbana o en una zona rural, te puedan acercar la banca y poder entrar al sistema financiero. Eso, en términos sencillos, es acceso. Pero la inclusión también tiene que ver con temas de el uso efectivo de los productos y servicios financieros con la educación y con la confianza. Y te explico un poco más. Cuando hablas del uso efectivo, ¿a qué me refiero? Que si estás hablando de tu negocio, que el financiamiento que tomes sea para hacer crecer tu negocio, que no sea para financiar consumo o para financiar estilos de vida, que sea para hacer crecer el negocio. Eso es importantísimo para que sean sostenibles. O cuando hablas de cuentas y depósitos, también el uso tiene que ver, ¿verdad? Porque como tú bien dices, la mayoría de microempresas trabajan a título de persona natural. Pero entonces es difícil, pero no imposible que separes tus finanzas personales de las finanzas del negocio. Entonces, cuando hablamos del uso efectivo, me refiero a ese uso. Igual con las plataformas móviles, ¿verdad? Hay un uso que le das como persona natural, pero hay un uso que le das para tu negocio, para pagar planillas, a tu empleado, a tu proveedor, a tus servicios, etc. Entonces, y cuando hablamos de educación y confianza, esa es la tarea que todos los bancos de Avanza tenemos en acercar ese conocimiento. Muchos le llaman programas de educación financiera. A nosotros, en lo particular, el banco que represento, nos gusta llamarlos programas de formación empresarial. Muy interesante. Porque le acercás esas herramientas de gestión empresarial, esas herramientas para su parte de liderazgo, pero también le acercás diversidad de oficios. Porque cuando hablas de microempresa, tenés que pensar en oficios. Recordad que un empresario de la microempresa no necesariamente terminó sus estudios por azares del destino, pero si es una persona valiente, determinada, apasionada, con un sueño, etcétera, que quiere hacer crecer su negocio por el bienestar de su familia. Entonces, cuando reconoces eso, te das cuenta que ellos están ávidos o con muchas ganas de aprender y hacer crecer su negocio. Entonces, con oficios, por ponerte ejemplos, como tú decías, cuando pensás en un comedor, tal vez hace antojitos salvadoreños, pero con una diversificación de oficios ellos pueden aprender de panadería, pueden aprender de otro tipo de gastronomía y así crear nuevas líneas de negocio. Entonces, todo este tema de inclusión alberga todos estos componentes. Claro, claro. Eric, realmente me ha impactado mucho la pasión con la que te refieres al tema de inclusión financiera específicamente para las MIPYMES. Creo que me ha quedado muy claro que inclusión no es simplemente abrir una cuenta, sino está entretejido, como tú, si le pudieras poner un nombre, es entretejer todo el sistema económico y la importancia con los datos que tú nos has dado. Muchas gracias por la experiencia que nos has compartido acá. Gracias, Eric, por explicarnos como también esa función tan relevante que tienen las MIPYMES en nuestro país. Agradecemos también a la audiencia por escucharnos una vez más en el podcast de Avanza, la banca en un 2x3. Gracias. La banca en un 2x3. Finanzas claras, sin complicaciones. Un podcast de Avanza.